La teología de la prosperidad o pedir ofrendas y diezmos como instrumento para redimir pecados, honrar a Dios y lograr a cambio prosperidad no es propio de una sola iglesia. Es toda una corriente en Latinoamérica que muchos críticos le llaman la teología de la codicia, y aquí tenemos varios fieles representantes. Y hoy declaro a Jesucristo, mi Señor, mi Rey y mi Salvador. ¿Qué está pasando? Ya me puedes describir lo que estás viviendo. Partiendo del canal Enlace hacia adelante hay otras iglesias en esa dirección en nuestro medio. Este canal 23 es un ministerio mediático que no tiene reparo en pedir dinero en sus famosas campañas o maratónicas de sanidad, salvación o prosperidad o simplemente la cosecha, porque su lema es: depende de lo que usted siembre, así será su cosecha, y se amparan según ellos en escritos bíblicos. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Trae una semilla de $7 al mes por 3 meses, $70 al mes por 3 meses. Yo no sé el tamaño de tu deuda. Yo solo sé que si usted necesita una deuda grande, tiene que poner una semilla grande. Si tiene una deuda pequeña, una semilla pequeña. Porque dice la Biblia, el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Pero evidentemente esto es una interpretación manipulada, pues el favor de Dios no se reduce a un negocio o a un pacto comercial. Como decíamos, hay otras iglesias que están imbuidas en esa corriente, como la iglesia Oasis de Esperanza aquí en Moravia, en donde sus instalaciones enormes de más de 1 hectárea en pleno centro de la comunidad indica que la prosperidad les ha llegado con los diezmos y ofrendas de los fieles. Esta es una de las iglesias más grandes cristianas en el país, con un crecimiento acelerado, en donde el líder de esta iglesia, Raúl Vargas, pasó de ser predicador en buses a líder de esta mega iglesia. También menciona que es predicador internacional y apóstol. ¿Hay alguien que necesita? ¿Por qué usted ora con incredulidad? Ay, es que yo no sé si Dios me oye a mí. Es que yo le pido y le pido. No, hermano mío, tenemos un fiel, gran, glorioso, sumo sacerdote de los bienes venideros. Sus prédicas concurridas especialmente los domingos de más de 5,000 personas tienen mensajes claros sobre la honra a Dios con la ofrenda y el diezmo para alcanzar el favor, la gracia y la bendición, como si se tratara de un pacto en el que el aspecto económico es lo más relevante. Y también se infunde temor. Si usted se aleja del pacto y la honra con Dios, estaría en maldición y a expensas del demonio. La maldición viene. Como si bendicen, vendrá la bendición también. La honra es algo tan importante, porque el que no siembra honra, no tiene por qué recibir honra. Cuando la Biblia dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este mensaje es casi reiterativo en todas sus prédicas. Y para algunos fieles que se alejaron del lugar, la iglesia se convirtió en un negocio, como si la fe se redujera a comprar los favores de Dios o si el dinero influyera en sus decisiones. Yo, como le digo, fui testigo de eso durante mucho tiempo, de la idea que te venden, ¿verdad? De que usted puede pagar por un milagro, puede dar una ofrenda para que Dios le haga un milagro, puede dar una ofrenda porque hay un proyecto grande que Dios le reveló al pastor, y lo único que le recetan a uno son este tipo de versículos, ¿verdad? De la Biblia, y que realmente son versículos que son tergiversados. Aquí, al igual que en otras iglesias de esta corriente, el púlpito, la prédica incisiva y la música es el mejor método para estimular a las personas para que honren a Dios entregando el diezmo y también cualquier otra ofrenda extra. ¿Sabe? Tú no diezmas, cómetelos. Pero no esperes que Dios te honre en tu vida financiera. ¿Por qué Dios tendrá que honrarte? ¿O por qué Dios tendrá que oír tus oraciones cuando tú no honras a Dios con tus bienes? Póngale la firma. Quizás ahora, con anteriores publicaciones sobre este tema, han variado los pastores o apóstoles su prédica, son más recatados en su mensaje, pero hay testimonios donde indican que en cultos anteriores de esta iglesia
La gente exaltada para obtener la gracia de Dios y cumplir con sus metas espirituales y financieras, entregaban joyas y hasta carros o propiedades. Yo conozco el caso de una señora que en medio de toda esta emoción y todo lo demás, dio las llaves de su carro, y era el carro familiar. Cuando ella llegó a su casa, obviamente su esposo no tenía ni idea de lo que había hecho. Al día siguiente la señora fue a reclamar su carro. Igual de gente que daba sus joyas, y por ejemplo las señoras que siempre han hecho el anillo de matrimonio y cosas así, en medio de la emoción, ¿verdad? Entonces se recogían canastas llenas de joyas de la gente, ¿verdad? Y tuvimos otra experiencia con dos pastores brasileños que invitaron, donde la gente hasta regalaba sus carros, regalaban propiedades por las profecías que le hacían los pastores, porque lo hacían seleccionando personas así directamente. La iglesia se convierte entonces en una actividad empresarial, y mañana conoceremos que los representantes de estas iglesias cristianas de la prosperidad tienen vínculos entre sí. Yo necesito constantemente cosechas para todo, es que casi ahora no se puede hacer nada sin dinero. Pides una semilla, Sí. devuelves una cosecha. Sí. Pides una siembra, devuelves, Señor, con creces, al 30, al 60, al 100 por uno. Ellos se relacionan con objetivos comunes de prosperar y, según sus críticos, de hacer negocios con la fe. Dámelo a él. A él no, a él. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Si usted tiene problemas con finanzas, su problema no es dinero, su problema es desorden y falta de conocimiento y falta de una bendición que usted va a recibir de Dios allí. Estas iglesias, ministerios, pastores o los llamados apóstoles que profesan la teología de la prosperidad con interpretaciones bíblicas diversas tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, el líder de Oasis de Esperanza, Raúl Vargas, también es miembro de la junta directiva de Enlace Canal 23, que dirige otro polémico pastor, Jonás González, y donde no hay reparo en las campañas frecuentes para que entregue dinero a la causa de Dios, para que se traduzca en bendición y prosperidad. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Así es que te viene el dinero cuando se abre el cielo por consecuencia del pacto. Cuando se abre el cielo, paga y paga y paga. Después vas a tener esa libertad financiera. Es más, las prédicas de los cultos de Raúl Vargas de Oasis de Esperanza se transmiten los domingos por la noche en este medio. Por eso, el que maldice al Padre, el que pisotea al Padre, el que deshonra al Padre, está paseándose en su herencia. Y en esta junta directiva del Canal 23 también está el diputado Gullón Macei, que fue electo por el Partido Restauración Nacional, que agrupa a seguidores de iglesias cristianas. Hay relaciones de alguna forma entre ellos, y los pastores, los predicadores se pasean por estas iglesias. Tal es el caso de otro insigne representante de esta teología, de nacionalidad guatemalteca, Cash Luna, que ha hecho de su iglesia en ese país un imperio, a tal punto que tiene un jet privado recién comprado para llegar a muchos países en su misión de crear el reino de Dios. Él ha estado en Canal 23 y en Oasis de Esperanza, dirigiendo prédicas y por supuesto promoviendo la entrega del diezmo y la ofrenda, y gusta de tumbar gente al suelo para demostrar su relación con Dios y su poder. Aquí lo vemos en una prédica con militares vestido para la ocasión. Chao. Oh, chao, chao. Tráemelo a él. A él no, a él. Tócalo, Señor. Agárralo. Chao, hijo. Quizás este es uno de los pastores más criticados por su posición y aprovecharse de la fe de las personas. Así aparece en múltiples videos de internet y en escritos. Y recibe esa unción. ¡Ah! ¡Más! ¡Más! ¡Más!
Sin embargo, Raúl Vargas dice que es su amigo y que ha estado predicando en su iglesia pidiendo la ofrenda y el diezmo. Mira cómo está toda la gente aquí. Yo mismo le pido fuerzas al Señor, aún físicas, para poderte hablar. Donde fue bochornoso ver, digamos, como su discurso, hasta llorando, pidiendo, ¿verdad? Todo lo que Dios le había dicho el día anterior para llevarlo a esa iglesia y lo que la gente tenía que dar. Moisés Salgado es sociólogo de la Universidad de Costa Rica. Realizó su tesis de grado sobre pobreza y religiosidad. Abarcó el caso de esta iglesia Oasis de Esperanza y el llamado apóstol Vargas. Y las conclusiones son más que evidentes de la manipulación. Y donde pudimos observar que lo importante entre el discurso que ellos producen es el diezmo. Es como lo central para ellos, ¿verdad? El insistir a la persona que si quiere salir de su situación de pobreza, tiene que ofrendar sistemáticamente, tiene que invertir en el reino de Dios. Pero lo importante para ellos, para obtener una prosperidad física o espiritual, es indispensable la prosperidad económica. Y el pobre es visto como un maldito, como alguien que no agrada a Dios. Si usted es pobre, es porque está en maldición o porque no acata las normas financieras de Dios. La Biblia es convertida meramente en un manual de economía. La iglesia Oasis de Esperanza comenzó en un galerón, pero ahora tiene 15 propiedades valiosas, gracias a la prosperidad, pero sobre todo al diezmo y la ofrenda, al pacto que hace la gente para ser prosperados, y al estímulo de los pastores o el apóstol. Sin embargo, muchos de los fieles salen desilusionados, porque su situación no cambió, aunque la iglesia y el pastor sí. De la gente que tiene más derecho, por decirlo así, a estar cerca del pastor, es siempre la gente que tiene más dinero, ¿verdad? La palabra del pastor es incuestionable. O sea, las directrices que el pastor da se siguen, ¿verdad? Y no se cuestionan. Porque es el hombre de Dios, es el que recibe la palabra directa de Dios. Esta propiedad por ahora es la principal en el centro de Moravia, ya casi abarca toda la cuadra. Tiene parqueos internos, oficinas, tienda donde venden las prédicas y libros del apóstol, a precios que varían de 15 a 20 dólares o más. También los pueden obtener en la tienda virtual. Pero además tienen esta otra propiedad, que está sobre la carretera Guapiles en San Luis de Santo Domingo. La Casa de mi Padre es un centro de retiros en una propiedad de varias hectáreas, donde también hay habitaciones y lugar para cultos, además de este edificio sobre la vía principal para reuniones. Y como si fuera poco, construyen una nueva iglesia con un costo superior a los 2.000 millones de colones. Esto lo conoceremos mañana. Una mega iglesia es una vaca que da mucha leche. Hay personas que con esto, ¿cuántas han abierto la boca y dice, qué negocio? Y comienzan a hablar maldición. Recibes maldición, no honras a Dios y te pierdes la bendición que puede estar sobre tu casa y tu familia. La iglesia Oasis de Esperanza, como mencionamos, tiene 15 propiedades que están a nombre precisamente de una asociación del mismo nombre. Su obra monumental es esta, que construyen aquí en San Luis de Santo Domingo de Heredia, a la par de Riteve. Es una iglesia, o mejor dicho, un auditorio enorme, que está a pocos kilómetros, precisamente de la otra propiedad, la Casa del Padre, un centro de retiros de varias hectáreas en esta misma zona. Este auditorio o iglesia ha sido justificado por el apóstol Vargas en múltiples ocasiones, insistiendo en que es para honrar a Dios. Algunos pasan por allí y ven el proyecto que estamos levantando. ¿Saben qué? Ya Dios me dijo, Raúl, lo verás terminado. Y no te va a faltar nada. Pero evidentemente el costo de la obra es sumamente alto. En planos realizados ya hace más de un año, se indica que el valor de la construcción es de 2.046 millones de colones. Se levanta una estructura enorme que dará cabida a más de 7.000 personas con amplios parqueos y otras facilidades. Por cierto que la Municipalidad de Santo Domingo la clausuró, pues iniciaron la construcción sin los permisos y ahora tendrán que pagar una multa
de unos 40 millones de colones que saldrán supuestamente de diezmos y ofrendas. Sí, hemos hallado. El año pasado se selló en 2 oportunidades, por ahí sí 2 oportunidades. De eso no hay marcha atrás, ¿verdad? Ni hay arreglo de pago, ni hay, por ejemplo, una disposición de que se les va a rebajar la multa. Esta propiedad y las otras 14 que mencionamos están a nombre de la Asociación Cristiana Oasis de Esperanza, en donde precisamente el llamado apóstol Raúl Vargas es el presidente de la junta directiva, y su hijo, Eduardo Vargas Beita, es el vicepresidente. Aunque hay otros 5 miembros en la junta, ellos son los que ejercen la autoridad sobre los bienes como apoderados generalísimos. Además, por ser Vargas el líder de la iglesia y su hijo el pastor, esta autoridad no se cuestiona, pues son los ungidos de Dios para los fieles de la iglesia, y lo que digan o hagan es santa palabra. Es un asunto muy de control y de poder que se ejerce sobre la gente que está involucrada, no tanto sobre la gente que únicamente visita. Tuvimos la experiencia de ver una prédica de un pastor guatemalteco donde enseña su mansión y sus joyas y sus autos y sus closets llenos de ropa, dándole gracias a Dios por eso. Y quien quiere criticar en eso va a caer en maldición por hablar contra el pastor. Entonces también se desarrollan mecanismos donde es pecado, donde es una maldición cuestionar un pastor. Este pastor es el presidente de la Federación de Ministerios Cristianos, que han criticado estas iglesias y su posición abusiva de obtener las ofrendas y los diezmos tergiversando los escritos bíblicos. Critican esta iglesia Oasis de Esperanza, sostienen que le ingresan muchos millones de colones al mes. Aquí en Costa Rica la gente está siendo manipulada en su ignorancia, en su religiosidad y en su dolor. ¿Cómo es posible de que en una iglesia entren 100 millones de colones mensuales a la iglesia Oasis de Esperanza con Raúl Vargas? Son 100 millones mensuales mínimo lo que le ingresa a esa iglesia, y no creo que los vayan a estar, declarando. Además, otros teólogos como Juan Stan manifiestan que se abusan con las personas y con los fieles, con estas iglesias, y sus intenciones están alejadas de los escritos bíblicos, pero pocos hacen algo para solucionar el engaño, y siguen estas mega iglesias operando sin ningún problema. Mira, hay un hecho, una realidad económica. Una mega iglesia es una vaca que da mucha leche. Y en muchas de estas iglesias, el pastor no rinde cuenta a nadie. Dice que es falta de fe o que es tocar al ungido de Dios, pedirle cuentas. Don Juan Stan, quien es un reconocido teólogo y un especialista en los escritos bíblicos, además sostiene que se interpreta mal el tema de la siembra y la semilla. Es un abuso de una pequeña comparación agrícola que hace San Pablo en 2 Corintios 9, que es una analogía, los que siembren esperen alguna cosecha, pero Pablo ahí está hablando de dar a los pobres, y no a Pablo mismo, y ni a la iglesia, era a los pobres de Jerusalén. Y si vamos a sembrar, y si quieren hacer dar tanta importancia a la siembra, pues que la gente dé a los pobres y a la justicia social, que es la voluntad de Dios. Las quejas de otros líderes de iglesias y de muchos cristianos sobre esto no se ha hecho esperar, y ahora más que nunca se animan a denunciar este abuso de la fe en el nombre de Dios. Mañana. Yo creo que la pobreza es consecuencia del pecado. ¿Qué dice el llamado apóstol sobre su iglesia y su crecimiento ostentoso? Que no siembra honra. Como hemos mencionado en esta teología de la prosperidad, algunas iglesias son moderadas y otras más agresivas en sus posiciones motivacionales para con los fieles, pero al fin y al cabo todo radica en el discurso. Sin embargo, todas tienen el mensaje claro de que usted debe dar a Dios para que eso se le multiplique con creces, con bendición, sanidad o redención de los pecados. La siembra, el pacto, la semilla, cosecha, el 100 por 1 y la honra
son frases bíblicas fuera de contexto que se utilizan para justificar su pedido y advertir de que esto no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. ¿Sabe? Tú no diezmas, cómetelos. El llamado apóstol Raúl Vargas se confesó seguidor de esta teología de la prosperidad. Lo abordamos en las oficinas de la iglesia en Moravia y primero le preguntamos de cómo fue que se le designó apóstol y esto qué significa. Para nosotros un apóstol ya va a un nivel más de simplemente ser pastor. Ya, digamos, para nosotros abrimos otras iglesias, pastoreamos pastores. ¿Quién le dio esa denominación o ese título a usted de apóstol? ¿Usted mismo? El oficio. O sea, usted mismo. El oficio. Usted se acreditó como apóstol. Bueno, si quiere llamarlo así. Si quiere llamarlo así. Toda la evidencia bíblica indica que eso es antibíblico. Es contra la palabra de Dios. Vargas se mostró seguidor de la corriente de la prosperidad, pero insiste que sin abusar. Yo hablo de prosperidad y usted va a encontrar que la prosperidad es algo bíblico. Ahora, los abusos son otra cosa, ¿verdad? Usted no ha abusado ni ha manipulado esa orientación. Me gustaría que se lo preguntaras a la congregación. Yo, como le digo, fui testigo de eso durante mucho tiempo, de la idea que te venden, ¿verdad? De que usted puede pagar por un milagro, puede dar una ofrenda para que Dios le haga un milagro, puede dar una ofrenda porque hay un proyecto grande que Dios le reveló al pastor. Pero el apóstol insiste en que él está apegado a la prosperidad con escritos bíblicos, sin abusar. Sin embargo, a la vez forma parte de la junta directiva del Canal 23 Enlace, donde el abuso es más que evidente con las interpretaciones bíblicas, para motivar a entregar dinero a la obra de Dios, y a cambio tendrá prosperidad financiera, sanidad, bendición y mucho más. Usted es directivo de Canal 23 Enlace, donde el abuso es más que evidente. Bueno, eso lo está manifestando Dios. No, cualquier persona con un poquito de lógica e inteligencia sabe que a las personas no les pueden decir que redimen sus pecados pagando plata. Eso vaya a dígaselo al Canal 23. No, ¿es usted directivo de ahí? Sí, pero no soy el que promueve las ofrendas. No, pero usted es directivo. Es un asunto del canal. Pero usted forma parte de la junta directiva. Sí, yo no me voy a meter con eso. Si quiere, hágale una entrevista. Usted es miembro de la junta directiva de un canal donde se abusa con esa teoría de la prosperidad. Ahora, y usted me dice que usted cree en eso apegado a los escritos bíblicos y no los abusos. ¿Cómo sabe usted que yo no he estado allí para dar directrices correctivas en cuanto a eso? Bueno, ahí estoy, exactamente, por eso estoy ahí, para dar directrices correctivas en cuanto a eso. Pero entonces usted se contradice en su posición, don Raúl. Primero dice de que usted cree en la teología de la prosperidad sin abusar, apegado a los escritos bíblicos, pero después dice que está en ese canal donde sí acepta que hay abuso porque está tratando de corregir. Ok, estamos dando directrices correctivas en todo tiempo, porque para eso nos tiene el Señor. También en sus prédicas el apóstol, fiel a la corriente de la prosperidad, ha manifestado que el pobre es pobre porque está en maldición o pecado, y también por no diezmar ni ofrendar. Así se concluye del estudio de sus prédicas que realizaron sociólogos de la Universidad de Costa Rica en un estudio sobre pobreza y religiosidad. Maldeciré a los que te maldigan. Yo creo que la pobreza es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado porque la Escritura, cuando habla de la maldición de la ley, ahí habla de pobreza. Ok. ¿Y qué voy a hacer yo? Si lo dice la Biblia. La Biblia dice en Gálatas 3:13 que es una maldición de la ley. Ahí está. Pero el argumento bíblico a que se refiere el apóstol de Gálatas 3:13 no se refiere en nada al tema de los pobres y el pecado, sino más bien a la fe, y que Cristo muere en la cruz para redimirnos de culpa, llámese maldición. O sea, esto es más una interpretación del apóstol que lo que dice realmente el texto bíblico. Y cuando le preguntamos del por qué no ejemplarizar a un Jesús sencillo, sin mucha ostentación, sin iglesias tan enormes como la que están construyendo, contestó: es que no sé dónde sacaste eso en la Biblia. Pero la Biblia está plagada de esos pasajes de un Jesús sencillo, siempre al lado de los pobres, y de la solidaridad y justicia. El apóstol, no obstante sus interpretaciones y su posición, sostiene que Dios
habla con él. Dios habla con usted. Claro. Como hemos mencionado, son varias iglesias las que siguen esta teología de la prosperidad, y su característica indiscutible es un crecimiento acelerado de sus iglesias y también de sus pastores. Y los más afectados siempre son gente sencilla, necesitada, tanto material como espiritualmente. Le informó Graving Moya, Telenoticias.